Hola amigas y amigos, hoy te voy a enseñar lo que yo como de lunes a sábado o de lunes a viernes, depende, para comer saludable. Son fajitas de pollo. Eso como y lo hago en diferentes ensaladas o con cualquier vegetales, papas y las fajitas, o lo puedes hacer en tacos. 3 tacos es saludable. Y así voy alternando, y también hago salmón con ensalada o vegetales. Así de esa manera me mantengo en forma, y ya el domingo es cuando como mi cheat meal y ya puedo comer hamburguesas y papas o lo que yo quiera. Ok, entonces te voy a mostrar cómo se hace. Es bien fácil. Ok, esto es lo que vas a necesitar: 6 pechugas de pollo, porque lo vas a hacer para toda la semana. Sazón de fajitas en polvo, aceite de cualquier preferencia, sal, chile morrón rojo y verde, o rojo y amarillo, o amarillo y verde, cebolla, media cebolla en rajas, y la olla de cocción lenta, porque lo vamos a poner a 6 horas para que el pollo salga bien jugosito. Ok, ya corté los chiles en rajas, la cebolla en rajas, y voy a cortar las pechugas de pollo en cuadritos, y lo voy a sazonar con el sazonador de fajitas, que lo puedes encontrar en cualquier lado estos días. Y luego voy a poner un poco de aceite en el sartén y lo voy a poner un poquito a freír. Cuando se vea cafecito los cuadritos de pollo, lo voy a pasar para la olla de cocción lenta, y déjate muestro cómo. Ok, así que estamos haciendo esto. Le vamos a poner su sazonador. Yo tengo 6 pechugas. Aquí solo tengo 3 porque solo me caben 3. Pero las 6 pechugas las voy a cortar. En pedacitos como este. No muy grandes, no muy pequeños. Y si quieres echarle, ya que lo hayas partido, si le quieres agregar más sazonador, como ves cuando lo partes ves unos pedazos que no tiene sazonador, pues le agregas. Pero es al gusto. Un poquito de sal. Igual al gusto. Y ya que tu sartén esté caliente, le agregas aceite. Yo estoy usando aceite de oliva, pero voy a seguir cortando porque a mi sartén le cabe bastante pollo. Ok, mi sartén ya está caliente y le agregué aceite de oliva, y ahora voy a agregar el pollo. Ok, ya pasaron unos minutitos, como unos 2, 3, 4 minutos. Lo puse a calor medio alto, y ahora lo voy a poner del otro lado. Ok, ya está doradito de los 2 lados. Y lo voy a poner en mi olla de cocción lenta. Lo voy a poner aquí.
Luego voy a agregar cebolla, unos cuantos chiles y así lo voy a hacer en tandas. Ok, ya está lista mi último pollo. Lo voy a agregar. Y voy a poner lo demás de chile y cebolla. El resto, todo. Encima. Y así se ve. Y lo voy a poner aquí por 6 horas. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Súper fácil y económico. No se te olvide suscribirte. Bye.